Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Estamos? Sí, profesora, buenas tardes. ¿Cómo Entonces, están? profe, Muy sí, bien, estamos, profe. gracias. Buenas tardes, Bueno, profe, ¿cómo estás? muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar nuestro último módulo, ¿verdad? En realidad es la unidad 5 en este caso. Es el control constitucional de la actividad administrativa. Ya habíamos desarrollado el control judicial. Hoy nos toca ya la, la última parte, que es la actividad o el control constitucional que tiene toda actividad administrativa del Estado. Vamos a ubicarnos, en primer lugar, para poder desarrollar este módulo. Vamos a ubicarnos en el capítulo 12 de la Constitución Nacional, ¿verdad? En primer lugar, ya que la inconstitucionalidad o el control constitucional está dado como una de las cuatro garantías que establece nuestra Constitución, a partir, como dije, del capítulo 12, y entre ellas tenemos la inconstitucionalidad, como todos saben, el habeas corpus, después está el habeas data y el amparo. Son las cuatro garantías constitucionales que nos propone o nos establece nuestra Constitución Nacional, pero el día de hoy nos va a tocar desarrollar la garantía de la inconstitucionalidad o el control constitucional en este caso. ¿Qué nos dice este artículo 132 en base a la garantía constitucional? Y básicamente este artículo 132 habla que es la Corte Suprema de Justicia la que tiene la facultad para declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas y de las resoluciones judiciales en la forma y con los alcances establecidos en la Constitución y en la ley. Primeramente, entonces, este artículo 132 nos dice mucho, nos dice que la Corte es la única que tiene la potestad o la facultad de declarar la inconstitucionalidad. Y cuando nos habla de la inconstitucionalidad, nos está hablando de dos formas, ¿verdad? De la inconstitucionalidad de las normas propiamente dichas, las normas jurídicas, que no son solamente las leyes, ¿verdad? Como todos conocemos, sino que las normas jurídicas que están establecidas en los diferentes tipos, vamos a decir, de normas que establece el Estado o sí, que dispone la Constitución, sino también de las resoluciones jurídicas que emanan de los órganos jurisdiccionales. Este artículo 132 está directamente relacionado con el artículo 260 de la Constitución, ¿verdad? Que habla de de los deberes y de las atribuciones de la Sala Constitucional. Es decir que, en primer lugar, el artículo 132 nos da o nos dice que es la Corte Suprema de Justicia la que tiene la facultad de declarar la inconstitucionalidad de las normas, y luego en el artículo 260 nos dice que es la Sala Constitucional la que tiene esa atribución directamente, ¿verdad? Y para ello establece que entre los deberes y las atribuciones de la Sala Constitucional está la de conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leyes y de otros instrumentos, ¿verdad? Declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución en cada caso concreto y en fallo que solo tendrá efecto en relación a ese caso, ¿verdad? Al caso concreto, en este caso. Luego, haciendo una concordancia, tenemos el artículo 11 de la Ley 609, que, que también hace alusión a los deberes y atribuciones de la Sala Constitucional, ¿verdad? También en forma de reglamentar ese artículo tanto 132 como el artículo 260 de la Constitución.
y nos dice que la Sala Constitucional tiene la atribución de conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leyes y de otros instrumentos normativos, como vemos, no solamente de las leyes, sino de cualquier instrumento normativo, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a la Constitución en cada caso concreto y en fallo que solo tendrá efecto con relación a ese caso. En los casos de fallos que declaren la inconstitucionalidad de las leyes y los decretos, los mismos deberán ser comunicados a ambas cámaras del Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo en un tiempo no mayor de 15 días hábiles. El acceso a estas resoluciones será público y gratuito. Y en la segunda competencia o la segunda atribución que tiene la Sala Constitucional es la de decidir sobre la inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o interlocutorias, declarando la nulidad de las que resulten contrarias a la Constitución. En estos dos incisos, ¿verdad?, del artículo 11 de la Ley 609, podemos ver los dos tipos de inconstitucionalidad que se pueden dar. Primero, la inconstitucionalidad en contra de las leyes y otros instrumentos normativos, y en el segundo, o inciso B, la inconstitucionalidad de las resoluciones judiciales, sean estas sentencias definitivas o interlocutorias. Ambas son declaradas por la Sala Constitucional, pero tienen efectos diversos, distintos, ¿verdad? Efectos distintos, que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y vamos a ir nuevamente señalando. En la primera, cuando se trata de inconstitucionalidad de leyes u otros instrumentos normativos, su efecto es la de declarar la inaplicabilidad de esas normas, ¿verdad? Inaplicabilidad de esas normas. Sin embargo, cuando se trata de inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o interlocutorias, el efecto es la nulidad de las mismas. Son, como dije, efectos diferentes y hay que saber distinguir a la hora de promover una acción de inconstitucionalidad. Como vemos, deberes y atribuciones de la Sala Constitucional, dijimos, conocer y resolver sobre inconstitucional de leyes u otros instrumentos normativos. Cuando hablamos del primer inciso, tanto de vamos a decir, del primer caso de inconstitucionalidad contra leyes o instrumentos normativos, tal como lo establece el 260 y el artículo 11 de la Ley 609, tenemos que remitirnos directamente al Código Procesal Civil. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Civil es el conjunto normativo que regula justamente todo lo relativo a la inconstitucionalidad. Y lo tenemos, para irnos un poquito más adelante, es a partir del artículo 538, habla o señala el Código Procesal Civil lo relacionado a la inconstitucionalidad, tanto por vía de la excepción como por vía de la acción. Sin embargo, cuando hablamos de inconstitucionalidad de leyes o de otros instrumentos normativos, vamos a remitirnos a partir del artículo 550. Eso lo vamos a ir analizando ya. Yo estoy haciendo un avance nada más de lo que vamos a ir desarrollando. Esto ya lo vimos. También el artículo... hay que hacer alusión que el artículo, la ley 609 fue modificada en el año 2010 por la ley 3986 y hacen alusión a, en esta parte donde dice, en los casos de fallos que declaren inconstitucionalidad de las leyes o decretos, los mismos deberán ser comunicados a ambas cámaras y al Poder Ejecutivo en un plazo no mayor de 15 días hábiles, ¿verdad? Eso es lo que modificó justamente esta ley 3986. Los efectos vamos a ir viéndolos. Bueno, quiero ubicarme, y si tienen ustedes a mano,
Voy a ver si voy a puedo, un momentito, proyectar. A ver. Constitución, un momento. Ahí está. Bueno, vamos a irnos al libro cuarto del Código Procesal Civil, que nos habla de los juicios y procedimientos especiales. ¿Sí? Vamos a ubicarnos en esa parte del Código Procesal Civil. Y el primer título es el que nos habla de la impugnación de inconstitucionalidad. Impugnación de inconstitucionalidad. Como ya vimos, la Constitución es la que instituye dos tipos de procedimientos o vías, ¿verdad? Para hacer efectivo la impugnación de inconstitucionalidad. Por un lado, la excepción que está establecido en el capítulo primero del libro cuarto, ¿verdad? Del título primero, a partir del artículo 538. Y, en segundo lugar, la acción de inconstitucionalidad que está establecido a partir del artículo 550. Dos formas, entonces, de impugnar por vía de inconstitucionalidad nos da el Código Procesal Civil, ¿sí? Por vía de la excepción y por vía de la acción. Estos dos medios, ¿verdad? Como vemos, el Código Procesal Civil regula separadamente estos dos medios de impugnación. Y como dijimos, lo hace primero por vía de la excepción y segundo por vía de la acción. ¿Por qué les parece que separa el Código Procesal Civil, ¿verdad? Estas dos vías? Por el carácter que se va a tener en cuenta a los efectos de analizar la impugnación que hace el justiciable, vamos a decir. Cuando hablamos la impugnación por vía de la excepción, se atiende el carácter preventivo que se quiere dar, ¿verdad? En ese sentido, es decir, evitar que se aplique una norma. Es antes, este carácter o esta forma de impugnación se debe hacer antes de que se aplique la norma, ¿sí? Entonces, cuando se impugna por medio de la excepción, se atiende a su carácter preventivo que trata de evitar la aplicación de la ley o del instrumento normativo que se considera inconstitucional. Sin embargo, cuando hablamos de impugnación por vía de la acción, su carácter es correctivo. ¿Por qué? Porque se trata de impedir que surta efecto la aplicación de esa norma. Que surta efecto la aplicación que ya se dio, ¿verdad? De esa norma que se considera inconstitucional. En primer lugar, entonces, vamos a analizar la impugnación por vía de la excepción de inconstitucionalidad. ¿Qué nos dice este artículo 538? En primer lugar, dijimos que tiene el carácter preventivo, a los efectos, entonces, de evitar que la ley o el instrumento sea aplicado al caso. ¿Sí? ¿Y cuál es la oportunidad para oponer la excepción en el proceso de conocimiento ordinario?
¿Cuál es la excepción? Dijimos que todos los juicios o todas las demandas en lo contencioso, ¿verdad? Ante el Tribunal de Cuentas, es decir, las demandas contenciosas administrativas se rigen por el procedimiento ordinario. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cuál es la oportunidad para oponer la excepción de inconstitucionalidad en el proceso de conocimiento ordinario? Y la ley nos dice que la excepción de inconstitucionalidad debe ser opuesta por el demandado o el reconvenido al contestar la demanda o la reconvención. Quiere decir que esa es la oportunidad, vamos a decir, es el momento oportuno en el cual se debe oponer la excepción de inconstitucionalidad. Es decir, al momento de contestar la demanda o la reconvención. Si estimare que éstas se fundan en alguna ley u otro instrumento normativo violatorio de alguna norma, derecho, garantía, obligación o principio consagrado por la Constitución. Entonces, el primer momento para oponer la excepción de inconstitucionalidad es al contestar la demanda. ¿Qué significa eso? Que el que presenta la demanda o la acción, ¿verdad?, contencioso administrativo, no puede oponer la excepción de inconstitucionalidad al momento de presentar la demanda. No puede oponer al momento de presentar la demanda. Si considera que esa resolución administrativa se basa en una norma inconstitucional, entonces tiene la vía de la acción de inconstitucionalidad, que lo vamos a ver más adelante, que también se divide en dos. Pero el momento oportuno, según el 538, es al contestar la demanda o la reconvención si estima que esta, es decir, la demanda, se funda en una norma inconstitucional, en una norma, en un derecho, en una garantía, en una obligación o en un principio consagrado por la Constitución. Luego nos dice, también deberá ser opuesta por el actor o el reconveniente en el plazo de 9 días cuando estimare que la contestación de la demanda o la reconvención se funda en una ley u otro acto normativo inconstitucional. Es ahí entonces donde el actor puede promover la demanda. Es decir, el demandante puede promover la demanda si considera que la contestación de su demanda o la reconvención se funda en una ley u otro acto normativo inconstitucional y da un plazo de 9 días para poder oponer la excepción. Ya tenemos entonces el momento oportuno y el plazo en este caso, ¿sí? En este caso. Entonces, hay dos momentos que establece el 538. El momento al contestar la demanda o la reconvención, o esto sería el demandado. Y el demandante si considera que la contestación de la demanda o la reconvención se funda en una ley u otro acto normativo inconstitucional. Este plazo se computa desde la notificación de la providencia que tiene por contestada la demanda o la reconvención. ¿Ah? Entonces, este 538, artículo 538, es bastante amplio, nos da diferentes puntos, ¿verdad? Ya sea el momento oportuno, el plazo y desde qué momento, ¿verdad?, se va a empezar o comenzar a computar ese plazo. Luego tenemos el 539, que nos habla del traslado de la excepción y la remisión a la Corte. Recuerden que ¿quién es el único que tiene la atribución o la competencia o la potestad, vamos a decir, de resolver cuestiones de inconstitucionalidad? Es la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué sala? La Sala Constitucional, ¿verdad? Entonces, la excepción de inconstitucionalidad se presenta ante el juez
como dijimos, ante el juez, el cual conoció o va a conocer la demanda, pero está obligado a remitir a la Corte Suprema de Justicia para que sea la Sala Constitucional la que resuelva la excepción. Por eso habla de traslado de la excepción y remisión a la Corte. Promovida la excepción, el juez, estamos hablando del juez de la causa, el juez original de la causa, dispondrá la formación de expediente por separado, ¿verdad?, el cual estará integrado con las compulsas de las actuaciones cumplidas hasta ese momento, es decir, hasta el momento de la oposición de la excepción. Y dará traslado a la otra parte, es decir, a la contraparte. Una vez que conteste la contraparte, se remite a la Fiscalía General del Estado para que también la conteste o dé su parecer. Y a partir de ahí, ¿verdad? Entonces tiene, vamos a decir, formado el expediente por separado de inconstitucionalidad, y es a partir de ahí en donde se va a remitir ese expediente separado. Solamente la formación de ese expediente separado es lo que se va a remitir a la Corte Suprema de Justicia. También nos habla de plazos, que ambos tienen plazo de 9 días para poder contestar el traslado correspondiente, tanto la parte demandada como la Fiscalía General del Estado. Contestados los traslados o vencidos los plazos para hacerlo, el juez remitirá sin más trámites dicho expediente a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, una vez formado el expediente, ya sea con la oposición, ya sea la oposición de la excepción de inconstitucionalidad y con la contestación de esa excepción por parte de la contraparte y de la fiscalía, entonces se forma el expediente de la excepción y se remiten a la Corte Suprema de Justicia. Aún cuando la contraparte se allanare a la excepción, el incidente va a seguir su curso. Y al resolver, tendrá la Corte en cuenta eso e impondrá las costas en el orden causal. Hay jurisprudencias de la Corte que hablan de que si la excepción es meramente dilatoria, ¿verdad? Entonces el juez puede rechazar automáticamente la excepción de inconstitucionalidad sin formar y sin remitir a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Es decir, cuando no cumplan los requisitos de forma que se requieren para la oposición de la excepción, entonces dice la Sala Constitucional que el juez tiene la facultad de rechazar automáticamente in limine esa excepción de inconstitucionalidad. No obstante, eso es discutido y en la mayoría de los casos los jueces, independientemente a que haya sido opuesta en forma, se arma el expediente por separado y se remite a la Corte Suprema de Justicia, y es la Corte la que rechaza in limine por defectos de forma. Pero eso también, hay jurisprudencias, como dije, que hacen alusión a esta parte, ¿verdad? Es decir, al rechazo de forma de la excepción de inconstitucionalidad. Lo vamos a ver en la siguiente clase, les voy a traer ejemplos, voy a traer jurisprudencia, entonces para que puedan conocer. En cuanto al desistimiento de la excepción, se puede dar en cualquier estado de la tramitación del incidente, ¿verdad? El excepcionante puede desistir de la excepción en cualquier momento, en cualquier estado de la tramitación del incidente. Si el desistimiento se produce en primera instancia, el juez dictará resolución poniendo fin al incidente y ordenando, ¿verdad?, su archivo en su caso, sin perjuicio, como dice, de la facultad que le confiere el artículo 18, inciso A del Código, que son las facultades, vamos a decir, consultivas que tiene el juez, ¿verdad?, para justamente consultar a la Corte si alguna norma es o no
inconstitucional. Pero nos dice que si se da en primera instancia, el juez va a dictar resolución ordenando su archivo. Si se produce ante la Corte o se produjere, ¿verdad?, el desistimiento ante la Corte Suprema de Justicia, este podrá hacer uso de su facultad de declarar o no la inconstitucionalidad de la norma de oficio. Puede o no declarar de oficio, entonces, la inconstitucionalidad de la norma independientemente a que se haya desistido o no, a que se haya desistido de la excepción de inconstitucionalidad. Las costas van a ser aplicadas al que desiste, salvo que fuere declarada de oficio la inconstitucionalidad, en el caso que serán impuestas en el orden causal. Cuando la excepción es opuesta por el agente fiscal, podrá desistir de ella el fiscal general del Estado al corrérsele traslado de la misma. Recuerden que la Fiscalía también puede promover una excepción de inconstitucionalidad. Independientemente a eso, sí o sí el expediente de excepción igual debe ser remitido, ¿verdad?, como se dice, oído a la Fiscalía General del Estado, y es esta la que tiene la facultad de desistir o no de él. En cuanto a la forma y el contenido de la decisión de la excepción de inconstitucionalidad, la Corte va a dictar su resolución bajo la forma de sentencia definitiva, es decir, en este caso, acuerdo y sentencia, dentro de los 30 días de recibido el expediente. Bueno, sabemos que eso es básicamente imposible, ¿verdad?, por la cantidad de excepciones o la cantidad de acciones también que son promovidas ante la Sala Constitucional. Sin embargo, si hace lugar a la excepción de inconstitucionalidad, el efecto es la inaplicabilidad de la norma o del instrumento normativo en el caso concreto. Es decir, va a declarar la excepción de la norma, la excepción de inconstitucionalidad de la norma, y consecuentemente va a declarar la inaplicabilidad al caso concreto. Le va a obligar, vamos a decir, al juez a que inaplique esa norma considerada inconstitucional. La interposición de la excepción no suspenderá el curso del proceso principal que llegará hasta el estado de sentencia. Este es un efecto que da la propia ley, ¿verdad?, al promover la excepción de inconstitucionalidad, y nos dice que si es promovida al contestar la demanda va a continuar el proceso principal, ¿verdad?, independientemente a que la excepción esté todavía pendiente de resolución. Sin embargo, lo que no se va a poder o no van a poder hacer los jueces es dictar sentencia hasta tanto no se resuelva la excepción de inconstitucionalidad. Entonces, no suspende el proceso principal, el curso del proceso principal, que puede llegar hasta el estado de sentencia. Lo que no pueden hacer los jueces es dictar la sentencia, ¿verdad?, en este caso, en el juicio principal, hasta tanto no se resuelva la excepción de inconstitucionalidad. Oportunidad para promover la excepción en segunda o en tercera instancia. Lo primero que vimos es que se oponga en este caso, en primera instancia, que es justamente lo que nos interesa en el juicio contencioso administrativo, ¿verdad? Esa es la oportunidad que tiene el justiciable para poder promover su excepción de inconstitucionalidad, es decir, al contestar la demanda contencioso administrativa. Pero también se puede oponer en segunda instancia, ¿verdad?, en nuestro caso.
y en los demás casos en segunda o tercera instancia. ¿Cuál es el trámite? En segunda o tercera instancia, el recurrido deberá promover la excepción al contestar la fundamentación del recurso, basado en las causas previstas en el artículo 538. Como ven, el momento oportuno siempre es al contestar la demanda o al contestar la fundamentación del recurso. No al promover la demanda, ni tampoco al apelar en este caso, ¿verdad? Al presentar el recurso de apelación, sino al contestar la fundamentación del recurso. Basado en las causas previstas, es decir, cuando considera que esa fundamentación, esa contestación de la fundamentación del recurso se basa en una norma, garantía, principios constitucionales, ¿sí? Perdón, inconstitucionales en este caso. El recurrente deberá hacerlo en el plazo de 3 días. Ya se acorta el plazo cuando hablamos de segunda o tercera instancia. Anteriormente, ¿verdad? Se debe promover en el plazo de 9 días. Cuando es en primera instancia, es en 9 días. Ya cuando la excepción se opone en segunda o en tercera instancia, entonces se da un plazo de 3 días, cuando estimare que en la contestación se haya incurrido en dichas causas. A los efectos del cómputo de este plazo, el tribunal dispondrá que se notifique la contestación del recurso. Y opuesta a la excepción, regirán las reglas previstas en los artículos precedentes. Nuevamente, se forma un expediente por separado y se corre traslado, ¿verdad?, a la contraparte, se corre traslado a la Fiscalía General del Estado. Una vez que se contestaren todos los traslados, entonces se remite el expediente a la Corte Suprema de Justicia para que entonces la Corte resuelva sobre la inconstitucionalidad opuesta. La excepción o la posición de la excepción de inconstitucionalidad en los juicios especiales. En los juicios especiales de cualquier naturaleza, el accionado deberá oponer la excepción al contestar la demanda o al ejercer el acto procesal equivalente a la misma. El accionante deberá promoverla en el plazo de 3 días, nuevamente se acorta el plazo, ¿verdad?, desde la notificación de la providencia que tenga por contestada la demanda o por ejercido el acto procesal equivalente. La excepción de inconstitucionalidad en los incidentes. El interesado deberá oponer la excepción al contestar el incidente. El incidentista deberá hacerlo en el plazo de 3 días de notificada la contestación. Nuevamente, al contestar la demanda y luego, si es que la contestación se basa en una norma considerada inconstitucional, entonces el incidentista debe hacerlo en el plazo de 3 días. La promoción de la excepción en los incidentes no impedirá que prosiga el curso principal. Solo se suspenderá el pronunciamiento de la sentencia definitiva, ¿verdad? Es decir, siempre hay que tener en cuenta que oponer una excepción de inconstitucionalidad no suspende el plazo, en ningún caso, en ningún juicio, sino que no puede llegar, solamente puede llegar al estado de sentencia, lo que no puede es dictar esa resolución sin antes haberse resuelto esa excepción de inconstitucionalidad. La interposición de la excepción deberá ser siempre notificada por cédula a la otra parte y al fiscal general del Estado en la forma prevista por este código, salvo el caso de los juicios o actuaciones orales en que se tendrá por notificada a la contraparte en el acto de la audiencia. ¿Sí? En los juicios especiales y en los incidentes se aplicarán siempre las reglas de este capítulo. O sea, siempre se toman en cuenta entonces la formación de un expediente por separado, como dijimos, ¿verdad? Se corre traslado
a la otra parte y a la Fiscalía General, una vez contestadas las vistas, los traslados, entonces se remite a la Corte Suprema de Justicia. Se tiene claro entonces el momento oportuno de la oposición de la excepción de inconstitucionalidad y cuál es el carácter que tiene esta excepción de inconstitucionalidad. Dijimos, es un carácter preventivo, es decir, prevenir, ¿verdad? O evitar la aplicación, en ese caso, de una norma considerada inconstitucional. Si estamos demandando, ¿verdad? O accionando contra una resolución administrativa en la cual consideramos que en esa misma resolución administrativa se aplicó una norma inconstitucional, entonces la forma o el mecanismo correcto no es la excepción, sino es la acción. ¿Vamos bien? Sí, muy claro. Continuando entonces con el segundo o la segunda vía o el segundo método de impugnación de inconstitucionalidad, dijimos que se da por la vía de la acción de inconstitucionalidad. Hay que tener en cuenta que la vía de la acción también establece dos formas, ¿verdad?, de accionar por esta vía, valga la redundancia. En primer lugar, tenemos las acciones contra las leyes, ¿verdad?, u otros actos normativos, como dice la ley. Y por otra tenemos las acciones contra las resoluciones judiciales. No hay que confundir, son dos procedimientos diferentes establecidos en el mismo capítulo, ¿verdad? En el capítulo 2. Cuando hablamos de impugnación de leyes y de otros instrumentos normativos o actos normativos, ¿verdad? O actos administrativos también, vamos a tomar en cuenta desde el artículo 550 hasta el artículo 555. Estos son los procedimientos, el proceso que se debe aplicar si vamos a impugnar por vía de la acción alguna ley, algún decreto, algún reglamento, etcétera, ¿sí? Algún acto administrativo. Sin embargo, cuando vamos a accionar de inconstitucionalidad una resolución judicial, vamos a tener en cuenta a partir del artículo 556. A partir de ahí, entonces, está establecido cuál es la regla aplicable, ¿verdad?, a las acciones en contra de resoluciones judiciales. Vamos a hablar entonces la primera forma de impugnación por vía de la acción, es decir, a partir del artículo 550. ¿Qué nos dice? ¿Cuándo procede la acción de inconstitucionalidad contra una norma, un derecho, una ley, un decreto, un reglamento, una ordenanza, una resolución o normas que se establezcan, ¿verdad?, en este tipo de instrumentos? Y el 550 nos dice que toda persona lesionada en sus legítimos derechos por leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas municipales, resoluciones u otros actos administrativos que infrinjan en su aplicación. Acá esto es importante, ¿por qué? Porque nos dice que ya fueron aplicados, ¿verdad? Los principios e infrinjan los principios o normas de la Constitución, tendrá facultad de promover ante la Corte Suprema de Justicia la acción de inconstitucionalidad.
cualquier persona lesionada por alguna ley, algún decreto, algún reglamento o mismo por el acto administrativo que infrinjan su aplicación, ¿verdad?, los principios o normas de la Constitución, puede promover ante la Corte Suprema de Justicia la acción de inconstitucionalidad. Y tenemos que existen dos momentos, ¿verdad?, cuando hablamos de acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad contra actos normativos de carácter general nos dice que es imprescriptible. Es decir, no hay momento, no hay plazo, se puede promover en cualquier momento, ¿verdad? Sea que la ley, decreto, reglamento u otro acto administrativo de autoridad afecte derechos patrimoniales, tenga carácter institucional o vulnere garantías individuales. Toda vez, entonces, que el acto normativo que se considera inconstitucional sea de carácter general, es imprescriptible, no tiene plazo. Sin embargo, cuando el acto normativo tiene carácter particular, ya sea porque afecta solamente derechos de personas expresamente individualizadas, es decir, dentro del acto normativo están individualizadas las personas específicas, la acción tiene un plazo de prescripción que es la de los 6 meses y se cuenta a partir de su conocimiento por el interesado. Entonces, cuando hablamos de actos normativos de carácter general, no tenemos plazo o no se tiene plazo para poder promover la acción de inconstitucionalidad. Y cuando hablamos de un acto normativo de carácter particular, sí tenemos un plazo de 6 meses que comienza a contarse a partir de que es conocido por el interesado, desde que el interesado toma conocimiento del mismo. Entonces, hay dos, vamos a decir, dos momentos que se tienen que tener en cuenta, ¿verdad?, de acuerdo a el carácter del acto normativo que se va a impugnar. Carácter general, imprescriptible; carácter particular, prescribe a los 6 meses. En cuanto a los requisitos, ¿qué es lo que se tiene que tener en cuenta al momento de promover una acción de inconstitucionalidad contra un acto normativo o acto administrativo también, ¿verdad? Primero, es importante que el actor mencione claramente cuál es el acto normativo, ¿verdad?, que se quiere impugnar. ¿Cuál es el acto normativo que realmente le afecta directamente? O en su caso, dice la disposición inconstitucional, es decir, ya sea ley, decreto, reglamento, acto normativo o acto administrativo, ¿verdad? ¿Qué es lo que considera? ¿Cuál es el acto que él considera inconstitucional en primer lugar? ¿Sí? Ya sea la ley, ya sea una norma establecida en una ley, una norma establecida en un decreto o en un reglamento, etc. Segundo requisito, va a citar la norma, el derecho, exención, garantía o principio constitucional que considere haberse infringido. Entonces, en primer lugar tenemos cuál es la norma que considera inconstitucional. Y segundo, cuál es el derecho constitucional infringido o la garantía constitucional infringida. Y por último, debe estar fundado en términos claros y concretos. Es decir, la petición hecha de esa norma considerada inconstitucional, ¿verdad?, debe estar fundado en términos
claros y concretos. No es solamente mencionar la ley inconstitucional y también la garantía o principio constitucional infringido, sino que debe hacerse una fundamentación directa, en términos claros y concretos, nos dice la ley, de cuál es la afectación directa que esa normativa considerada inconstitucional viola, en este caso, alguna garantía o principio constitucional. En todos los casos, la Corte examinará previamente si se hayan satisfechos estos requisitos. Son 3 requisitos: mencionar la ley o la norma infringida, ¿verdad? Mencionar la ley, la disposición constitucional infringida y que eso se redacte o que esa petición esté dada en términos claros y concretos. Si no se reúne ningún requisito o alguno de ellos, entonces la Corte va a, como se dice, rechazar o desestimar sin más trámites la acción, es decir, rechazar in limine. Si no reúne el requisito formal, entonces la Corte lo rechazará o desestimará sin más. ¿Cuáles son los efectos de la demanda? En este caso, de la interposición de la acción de inconstitucionalidad. Así como la oposición de la excepción de inconstitucionalidad, la acción tampoco suspende los efectos de la ley, del decreto, del reglamento, del acto normativo o disposición, ¿verdad?, que se impugne, salvo que la Corte así lo declare. Es decir, declare la suspensión del efecto de esa norma, ¿verdad?, impugnada. De por sí, la demanda o la interposición de la acción no suspende los efectos de la normativa impugnada, sino cuando la Corte así lo dispusiere. A petición de parte, ¿verdad? O sea, se debe solicitar esa suspensión de efectos porque su cumplimiento podría ocasionar al reclamante un perjuicio irreparable. Esa es la condición. Esa es la condición para que la Corte disponga la suspensión de efectos de ese decreto impugnado, ¿verdad?, que ocasione al reclamante, que el cumplimiento de la norma ocasione al reclamante un perjuicio irreparable. Debe demostrar el accionante que la vigencia de esa norma, ¿verdad?, le podría o le puede ocasionar un perjuicio irreparable. Dicha resolución se dictará de inmediato y sin sustanciación. Automáticamente, si la Corte considera, ¿verdad?, que el cumplimiento de esa norma va a ocasionar al reclamante ese perjuicio irreparable, entonces directamente se va a dictar el AI, ¿verdad?, la resolución que suspende el efecto de esa normativa impugnada. En los mismos términos podrá conceder medidas cautelares de acuerdo con las disposiciones de este código, ¿verdad? Es decir, otras medidas cautelares que podría disponer la Corte. ¿Cómo se sustancia la acción de inconstitucionalidad? La Corte Suprema de Justicia va a sustanciar la acción, ¿verdad?, oyendo a la Fiscalía General del Estado. Es decir, va a correr vista, ¿verdad?, de esa acción, de la promoción de la acción de inconstitucionalidad al fiscal general del Estado. Luego nos dice que cuando se trate de actos provenientes de los poderes legislativo, ejecutivo o judicial, ¿verdad? Cuando se trate de estos tres actos de estos 3 poderes, ¿quién es el que va a contestar la demanda o a oír la vista? Es el fiscal general del Estado. Sin embargo, se va a poder oír
vamos a decir, el parecer de los representantes legales de las municipalidades o corporaciones o de los funcionarios que ejerzan la autoridad pública del cual provenga el acto normativo. Es decir, que cuando se trate de actos normativos o actos administrativos, en este caso normativos podría ser de una ordenanza municipal o una resolución administrativa, en este caso de la municipalidad o de corporaciones, ¿verdad? Se va a oír el parecer de la municipalidad. Y también nos dice, si corresponde, se oirá el parecer de los funcionarios que ejerzan la autoridad pública del cual provenga el acto normativo. No siempre es así, no siempre. Es cuando, en este caso, la Corte considera necesario oír el parecer del funcionario o de la autoridad pública, ¿verdad? Del cual provenga el acto administrativo, le va a correr traslado, citándolos y emplazándolos en el asiento de sus funciones para que la contesten dentro del plazo de 18 días. Si hubiere cuestiones de hecho que deben ser aclaradas o probadas, la Corte tiene también la atribución de ordenar diligencias de mejor proveer. Puede solicitar, ¿verdad?, en cualquier momento las diligencias necesarias para que sean aclaradas, ¿verdad?, o probadas ciertas cuestiones. Y la Corte pronunciará su fallo bajo la forma de acuerdo y sentencia en el plazo de 30 días. Bueno, un poco esto se cumple, ¿verdad?, en la mayoría de los casos, pero está establecido, sin embargo, directamente no hay una sanción, por ejemplo, de nulidad que se dé, ¿verdad?, si es que la Corte no pronuncia su fallo en la forma, en el plazo establecido. Profe, Sí, para la admisión o rechazo hay un plazo. no, tampoco hay un plazo. Dice, me decís para que la Corte saque, vamos a decir, la resolución por la cual admita o rechaza, elimine la acción. Así mismo. No, no tiene plazo, tampoco tiene plazo. Solamente lo que nos dice es que si no se cumplen los requisitos de forma, lo que hace, le da la potestad de rechazar o de desestimar sin más trámite, es decir, sin correr traslado a la otra parte. Bueno, el efecto de la sentencia. La sentencia de la Corte, en cuanto haga lugar a la acción de inconstitucionalidad contra ese acto normativo, ¿verdad? Estamos hablando dentro del capítulo de la acción contra actos normativos, solo tendrá efecto para el caso concreto. Es decir, no tiene un efecto derogatorio, o sea, no es que deroga automáticamente la norma, la ley, el decreto, la resolución, etcétera, sino que tiene efecto solo para el caso concreto, es decir, solo para aquel que promovió la acción de inconstitucionalidad. Y más aún cuando se trata de un acto normativo de carácter general, ¿verdad? Que puede ser aplicado a la generalidad, a la generalidad en sí, ¿verdad? Solamente se declara su inaplicabilidad al caso concreto. En consecuencia, si hiciera lugar a la inconstitucionalidad, deberá ordenar a quien corresponda, a petición de parte, que se abstenga de aplicar en lo sucesivo. ¿A quién? Aquel que fue favorecido por la declaración de inconstitucionalidad, la norma jurídica de que se trate. Es decir, tiene un efecto solamente de inaplicabilidad. Inaplicabilidad, pero también en forma restringida solo al caso concreto. Es decir, solo aquel que fue favorecido por la declaración de inconstitucionalidad. Sí, tiene un efecto de que nos dice de abstención
O sea, se deben abstener de aplicar en lo sucesivo. Bueno, luego tenemos, y es lo que nos importa también. Sí, Hola, sí, le profe. escucho. Te quiero ¿Cómo hacer una está? consultita. Sí, Bien. ¿Qué pasa si una vez que ya se resolvió la acción de inconstitucionalidad y hacen caso omiso a la resolución, por decirlo, sí, a la aplicabilidad de esa norma que es específica, ¿verdad? a la inaplicabilidad de esa Sí, norma. sí, sí. Sí, a la Eh, y y, vuelven a aplicarla, y decís, vuelven a Rosa. aplicar la misma norma. ¿Qué se Y hace en ese caso? hay un desacato de una resolución judicial. Hay un desacato directamente. Entonces, se tiene que solicitar, ¿verdad? O denunciar el desacato de la aplicación de esa, o sea, no la aplicación, sino de la resolución por la cual se declaró la inaplicabilidad de esa norma. Sería ya lo penal entonces, ¿verdad? Así mismo, así mismo, así mismo. Gracias, profe. Eso es, veo la única, vamos a decir, solución, ¿verdad? Porque no hay, la Corte no puede volver a decidir sobre algo que ya decidió, ¿verdad? No puede decirle, tenés que aplicar esta resolución porque justamente lo que hizo la Corte es sacar una resolución por la cual se inaplica una norma. Entonces se debe cumplir. Bueno, hasta acá entonces vemos lo que es la impugnación de la acción de inconstitucionalidad contra un acto, un acto normativo o acto administrativo. Acto administrativo, ¿sí? Y cuando hablamos de acto administrativo, ya sabemos que estamos hablando de resoluciones administrativas. Y acá es importante, me preguntaron en varias oportunidades antes de pasar, ¿verdad?, a la acción de inconstitucionalidad contra resoluciones judiciales, si es que se puede oponer excepción de inconstitucionalidad en sede administrativa, ¿verdad? En sede administrativa. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se puede oponer a los efectos de que a los efectos de lograr que no se aplique una normativa contraria, ¿verdad?, a la Constitución? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se puede oponer una excepción de inconstitucionalidad en sede administrativa? Ya sea en un sumario, por ejemplo, ¿verdad? En un sumario administrativo. Sí se puede, doctora, se puede. Se puede. ¿Y qué les parece si dejamos esta incógnita para la clase siguiente o quieren que le den mi parecer ahora? Así investigan un poquitito más si es que se puede o no, analizan un poquitito más, ¿verdad? Lo que establece el Código Procesal Civil a partir del 538. ¿Qué dicen? ¿Quieren analizarlo ustedes? No sé qué dicen los demás, doctora. Bueno, vamos a dejar entonces el debate para la siguiente clase, ¿sí? O si tenemos tiempito ahora, al finalizar, podemos debatir eso. Pero queda esa Profesora, incógnita por el momento. profesora, Sí, una pregunta. sí, Sale la primera resolución sobre la inaplicabilidad de la norma y la entidad que tiene que eh, cumplir esa norma interpone un recurso de aclaratoria sobre cualquier punto, pidiendo alguna aclaración sobre una cosa.
¿eso no suspende el cumplimiento de esa resolución o, o sigue la misma tesitura de que ya se sigue el procedimiento? Y se entendería que no está firme, ¿verdad? Todavía la resolución si es que hay una aclaratoria de por medio, pero hay que tener en cuenta de que el recurso de aclaratoria no puede variar la parte resolutiva. No puede variar la parte resolutiva. Ustedes saben que el recurso de aclaratoria es a los efectos de corregir algún error, alguna omisión, ¿verdad? Pero no puede variar lo resuelto, no puede variar la parte resolutiva. Evidentemente, si hay un error en el nombre de la persona y no se puede identificar correctamente a la persona, evidentemente la institución no va a poder aplicar esa normativa todavía, ¿verdad? Hasta tanto no se resuelva esa aclaratoria. Pero, como les digo, hay que tener en cuenta que si se resuelve la inaplicabilidad de una norma, ¿verdad? Eso no se va a cambiar, ¿verdad? No se va a cambiar con un recurso de aclaratoria. Y disculpe, doctora, en el mismo punto, si la Sí. aclaratoria es sobre algo, un copy-paste mal puesto, otro juicio y se pegó otro juicio. Ujú. Eso, ¿cómo se haría? No, no se puede hacer una reposición tampoco, ahí ya no cabe la reposición. Ya no cabe la reposición en la corte, en la sala constitucional no cabe la reposición, solamente cabe la reposición, como sabemos, de providencias y de, de resoluciones de regulación de honorarios, ¿verdad? Pero, ¿cuál fue el caso, Carol? Si me podés explicar. Y no, y que haya un error de copy-paste, porque hay tantos haciendo en la corte misma y bueno, agarran como un formato, un tal expediente y le Ujú. colocan expediente tal, fulano de tal y no sabes de dónde lo que sacó eso. Mm. Y lo que cabría si el proceso fuese no una nulidad, pero como uno Sí, pide una nulidad de una inconstitucionalidad por algo que es claro, grave, es algo claro. formal. Y normalmente lo que hace, los casos que yo conozco, ¿verdad? Que se resolvieron de esa forma fue, se rechazó la aclaratoria, pero la Corte de Oficio declaró la nulidad de la resolución, ¿verdad? Esa es la solución que en algún momento me tocó ver. Se Entonces, rechazó la viene la aclaratoria, aclaratoria explicando de que hay sí, un copy-paste y que sí, se puso sí. uno o dos expedientes distintos al que se estaba atendiendo y entonces no había relación entre el resulta y el considerando y el Así resuelve. mismo, así mismo, como le Gracias, digo. doctora. Es Bueno. una buena salida, me parece. O sea, le deja Ujú. la ventana abierta para que la corte resuelva si quiere Claro. o no de oficio. Claro, porque el único mecanismo que tiene el justiciable y el único recurso es la aclaratoria y hacerle saber por medio de la aclaratoria ese error. Entonces, yo creo que la mejor, antes de no hacer nada, es Ujú. presentar la aclaratoria y bueno, y ellos resolverán, como le digo, de esa forma fue resuelto. En ese momento, ¿verdad? Se rechazó la aclaratoria, pero se declaró la nulidad. Se declaró la Gracias, nulidad. doctora. Es muy precisa. Bueno. Podemos continuar entonces, ¿sí? El... Vamos entonces ahora, si no hay más preguntas respecto a la acción, ¿verdad? O la impugnación por vía de acción de los actos normativos o actos administrativos, entonces pasamos a analizar la acción contra resoluciones judiciales, acción de inconstitucionalidad contra resoluciones judiciales. No confundan al momento de promover acción contra resoluciones judiciales en su escrito hacer alusión, ¿verdad?, del artículo 550, sino que directamente
cuando hablamos de requisitos en contra de resoluciones judiciales, vamos a mencionar el artículo 557. Pero antes que nada, ¿contra qué tipo de resoluciones se puede promover la acción de inconstitucionalidad? Se puede promover contra resoluciones que por sí mismas, resoluciones judiciales. A partir del artículo 556 estamos hablando de resoluciones judiciales. Si lo que vamos a atacar es una resolución administrativa, nos vamos al 550. Si vamos a atacar una resolución judicial del Tribunal de Cuentas, vamos a tener en cuenta entonces el 556 o a partir del 556. ¿Y qué tipo de resoluciones? La primera es aquella resolución que por sí misma sea violatoria de la Constitución. Es decir, lo que normalmente llamamos arbitraria, aquellas resoluciones arbitrarias. Por sí mismas son violatorias de la Constitución. Y en el segundo punto, el inciso B, es aquellas que se fundan, ¿verdad? Mejor dicho, en una ley, en un decreto, en un reglamento o en un acto administrativo de autoridad contrario a la Constitución en los términos del artículo 550. ¿Qué significa esto? Que este inciso B, cuando la resolución judicial del Tribunal de Cuentas, en nuestro caso, esa resolución está fundada en una ley, en un decreto, en un reglamento o en un acto administrativo contrario a la Constitución. ¿Y cuáles son los requisitos para promover la demanda en contra de resoluciones judiciales? Y el plazo también, ¿verdad? Al presentar su escrito de demanda, el actor constituirá primero domicilio e individualizará claramente la resolución impugnada. Recuerden que se tienen que cumplir los mismos requisitos de promoción de una demanda, ¿verdad? Fijar domicilio, bueno, todos los requisitos que establezca el Código Procesal Civil para promover una demanda. Pero también se debe, aparte de esos requisitos, se debe individualizar el juicio en que se hubiese recaído, en que recayó esa resolución judicial que se está impugnando. Además de eso, se va a citar la norma, el derecho, la exención o la garantía o principio constitucional que se sostenga haberse infringido en términos claros y concretos. Es decir que si estamos promoviendo una acción en contra de una resolución que por sí misma sea violatoria de la Constitución, debemos presentar nuestra demanda, ¿verdad?, con todos los requisitos de una demanda y también citar el juicio en que recayó esa resolución y también la norma que se considera inconstitucional. La norma. En este caso, como dije, podría ser algún tipo de arbitrariedad. Pero si estamos promoviendo una acción de inconstitucionalidad contra una resolución judicial que se funda en una ley o en otro acto normativo, tenemos que agregar cuál es ese acto normativo que se considera, ¿verdad?, violatorio. Y aparte, como dijimos, la norma inconstitucional, es decir, la norma o la garantía constitucional infringida. Y todo ello de la misma forma que el 550 en términos claros y concretos. ¿Qué quiere decir esto? Se debe señalar el agravio concreto que esa norma considerada inconstitucional le afecta o le está afectando. ¿Y de qué modo? ¿Okay? ¿Cuál es el plazo para deducir la acción? ¿Verdad? Es de 9 días contados a partir de la notificación de la resolución impugnada. Y acá hablamos si no me equivoco, 159, que es la ampliación por razón de distancia. Corríjanme, pero el que hace relación a la ampliación por razón de la distancia.
Entonces, no confundan los requisitos y el plazo para deducir la demanda del 550 con los requisitos y los plazos del 556. ¿Sí? Para el primero, el 550, que es contra cualquier acto normativo, dijimos que cuando se trate de carácter general es imprescriptible, cuando se trate de carácter particular, 6 meses. Sin embargo, cuando hablamos de la promoción de una acción de inconstitucionalidad en contra de una resolución judicial, tenemos nada más que 9 días, ¿verdad? Y son 9 días hábiles. 9 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución sin perjuicio de la ampliación por razón de la distancia. Y nuevamente, en todos los casos, la Corte va a examinar primeramente si están satisfechos todos estos requisitos que establece el 557 y en caso contrario va a desestimar sin más trámite. Y es lo que conocemos como el rechazo in limine. Hay que hacer también acá alusión importante que cuando la Corte rechaza o el requisito, ¿verdad?, que exige es la de adjuntar la resolución, no solamente mencionar el juicio en el que hubiese recaído la resolución, sino que adjuntar la resolución y adjuntar la notificación a los efectos del conteo del plazo de 9 días. Entonces recuerden muy bien eso, que son unos requisitos también que la Corte examina previamente, ¿verdad?, a los efectos de desestimar o no esa acción en primer lugar. ¿Qué sucede cuál es el trámite que se sigue entonces una vez presentada la demanda? ¿Sí? Promovida la acción, como se dice. La Corte dispondrá que se traiga a la vista el principal y ordenará que se saquen compulsas del mismo, ¿sí?, disponiendo la devolución de aquel para su prosecución. Y eso se da recién si la Corte admite estudiar la acción de inconstitucionalidad. Es decir, cuando la Corte saca esa resolución previa de admisión de la acción de inconstitucionalidad, entonces en esa resolución dispone o va a disponer que se traiga a la vista el principal y ordena que se saquen compulsas del mismo, a no ser que ya se haya adjuntado previamente, ¿verdad?, las compulsas del principal, entonces ya la Corte lo tiene a la vista y ya no es necesario entonces traer el principal, disponiendo la devolución de aquel para su prosecución, salvo que se trate de sentencia definitiva o de resoluciones con fuerza de tal o recaída en un incidente de los que suspenden el juicio. ¿Qué significa esto? Que la promoción de la demanda no suspende los efectos del juicio principal que puede, vamos a decir, llegar hasta autos de sentencia, excepto cuando se trate de sentencias definitivas o de resoluciones que tengan fuerza de tal, ¿verdad?, o el incidente que suspende, o en un incidente de los que suspenden el juicio. Recuerden muy bien, la acción de inconstitucionalidad de por sí no suspende los efectos de la resolución, salvo que sean definitivas, sentencias definitivas o con fuerza de tal. Del escrito de demanda se va a correr traslado a la otra parte por el plazo de 9 días hábiles, ¿verdad? Y de los presentados por las partes se dará traslado por igual plazo al fiscal general del Estado. Nuevamente, entonces, interviene el fiscal o la Fiscalía General del Estado, ¿verdad? La Fiscalía General del Estado recién toma intervención o se le corre vista una vez que se tenga contestada la demanda por la otra parte. Con los escritos de referencia, es decir, con la contestación de la otra parte y la vista o el dictamen de la Fiscalía General del Estado, queda conclusa la causa para definitiva y la Corte entonces va a partir de ahí, ¿verdad?,
va a sacar la providencia o la resolución de autos para sentencia y ya va a analizarlo, ¿verdad? Y ustedes sabrán que la sala constitucional, como las otras salas, están compuestas de 3 miembros, de 3 ministros, ¿verdad? Y cada uno entonces procederá a emitir su voto y una vez que se tenga los 3 votos de los ministros de la sala constitucional, entonces se finalizará y saldrá la resolución respectiva. ¿Cuál es el efecto de la demanda? Ya dijimos, la interposición de la demanda tendrá efecto suspensivo solo, únicamente cuando se trate de sentencia definitiva o de interlocutoria con fuerza de tal. Si no, no suspende. En los demás casos, no tendrá ese efecto, salvo que a petición de parte la Corte así lo dispusiere para evitar gravámenes irreparables. Lo mismo cuando hablamos de acción contra actos normativos, solamente la Corte va a analizar si es que se demuestra efectivamente que esa resolución va a producir un gravamen irreparable. Entonces, a los efectos de evitar ese gravamen, entonces la Corte puede disponer que se suspenda el efecto de esa resolución. Solo cuando no es sentencia definitiva o interlocutoria como tal, porque si se trata de eso, entonces automáticamente tiene el efecto suspensivo. Forma y contenido de la decisión. La Corte pronunciará su fallo en la misma forma y en el mismo plazo que el artículo 554, es decir, por acuerdo y sentencia. Y como dije, en el plazo de 30 días, bueno, eso está establecido en la ley, pero se puede, la Corte finalmente no lo hace de esa forma, ¿verdad? Si hiciera lugar a la inconstitucionalidad, ¿cuál es el efecto? Va a declarar la nulidad. En este caso, se declara la nulidad de la resolución impugnada, mandando devolver la causa al juez o tribunal que se le siga en orden de turno al que dictó la resolución para que sea nuevamente juzgada. La Corte no tiene la potestad de resolver el fondo de la cuestión, es decir, el fondo del juicio principal. Lo único que hace es declarar la nulidad de la resolución impugnada y lo devuelve al tribunal que le sigue en orden de turno, ¿verdad? Para que sea este nuevo tribunal el que estudie nuevamente la causa, o sea, juzgada nueva. Las costas solo se impondrán al juez o tribunal en el caso previsto en el 408. El juez o tribunal a quien fuere remitida la causa podrá resolverla si correspondiere aplicando una norma jurídica diferente a la declarada inconstitucional. Es decir, en este último párrafo se da el inciso B del 556. Si es que se impugnó una resolución judicial que se fundó en una ley considerada inconstitucional, nos dice que el juez o tribunal podrá resolverla aplicando una norma jurídica diferente a la declarada inconstitucional. ¿Ah? Ahora bien, hay una regla también importante que se debe conocer y es la del 561, que nos dice interposición previa de recursos ordinarios. En el caso previsto en el inciso A es aquellas resoluciones que por sí mismas sean inconstitucionales, la acción de inconstitucionalidad solo procederá o solo podrá deducirse cuando se hubiesen agotado los recursos ordinarios. Es decir, que cuando la resolución es considerada arbitraria, primero se deben agotar los recursos. Es decir, se debe plantear el recurso de apelación, de nulidad, ¿verdad? Y ahí es ahí recién donde se va a poder promover la acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, en nuestro caso,
en los juicios contenciosos administrativos sabemos que el recurso de apelación se interpone, vamos a decir, ante la sala penal. Por lo tanto, ya no va a poder, vamos a decir, promoverse ninguna acción de inconstitucionalidad cuando la sala penal resuelve esa apelación. Por lo tanto, esta interposición previa de recursos ordinarios es importante. ¿Por qué? Porque hay que hacer conocer a la sala penal o a la apelación que se está planteando la irregularidad. Es decir, cuando se trate de sentencias arbitrarias hay que hacerle conocer y es la sala penal la que va a resolver, en su caso, esa arbitrariedad. Tiene la potestad de resolver esa arbitrariedad. Es importante entonces, el plazo para interponerla se computará a partir de la notificación de la resolución que causa esto. Bueno, acá también este 561 no se tiene que confundir que cuando se promueve una acción en contra de una resolución que se funda en una norma inconstitucional, que es este inciso B, no es necesario que se cumpla este requisito de interposición previa de recursos, sino que directamente se puede promover la acción de inconstitucionalidad. ¿Se entiende esta parte? Muchos nunca leen esta primera parte cuando dice solamente en el caso previsto en el inciso A del 556 es necesario la interposición previa de recursos ordinarios. Cuando se trata del inciso B, no es necesaria entonces esta interposición previa. Y otro tema interesante es la que establece el 562. Ay, perdón. Uy, ¿qué toqué acá? Un ratito. Creo que cerré mi... No visualizan, ¿verdad? La norma, un ratito. Nos quedamos en el 562. Ahí está. Bueno. ¿Qué nos dice el 562? Imposibilidad de interponer la acción si no se hubiese deducido la excepción de inconstitucionalidad. Si no se hubiese opuesto la excepción de inconstitucionalidad en la oportunidad establecida en el 538, el juez o tribunal que resolviese la cuestión aplicando la ley invocada por la contraparte, no podrá impugnarse la resolución por vía de la acción de inconstitucionalidad. ¿Qué nos dice este 562? Que si la contestación de una demanda, ¿verdad? Si yo considere que la contestación de una demanda se basó en una norma inconstitucional y yo no puse en el momento oportuno la excepción de inconstitucionalidad, y se resuelve, y si el juez resuelve finalmente aplicando esa norma inconstitucional que yo, ¿verdad? Ya me di cuenta al momento de que la contraparte contestó la demanda, ya no voy a poder promover, digo bien, la acción de inconstitucionalidad de esa resolución. Entonces hay que atender muy bien si la contestación de la contraparte se basó en una norma inconstitucional y yo no puse la excepción en su momento, en el momento oportuno de la excepción de inconstitucionalidad, y esa norma se aplica en la resolución, entonces ya no podré plantear o promover
la acción de inconstitucionalidad de esa resolución, considerando que se funda en una norma inconstitucional. Entonces, tengan muy en cuenta este artículo 562. Abran bien los ojos, ¿verdad? Y lean bien la contestación para ver que esa normativa ya no sea, vamos a decir, mencionada, ¿verdad? O aplicada o queriendo aplicar en la contestación de la demanda. Luego tenemos la declaración de oficio de la Corte Suprema de Justicia. Y nos dice que cuando correspondiere, la Corte Suprema de Justicia declarará de oficio la inconstitucionalidad de resoluciones en los procesos que le fueren sometidos en virtud de la ley, cualquiera sea su naturaleza. Es decir, la Corte Suprema tiene la atribución, la potestad, la capacidad, vamos a decir, de declarar de oficio la inconstitucionalidad de alguna resolución judicial. De oficio. Cuando dice en los procesos que le fueren sometidos en virtud de la ley. Y finalmente, el 564, que habla de la inimpugnabilidad de las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia. No serán atacables por la vía de la acción de inconstitucionalidad las resoluciones dictadas por la Corte Suprema de Justicia. Es decir, no se puede impugnar la misma resolución de acción de inconstitucionalidad, no se puede impugnar resoluciones de la Sala Civil y no se puede impugnar por vía de la acción de inconstitucionalidad las resoluciones de la Sala Penal. Ninguna resolución, por tanto, de la Corte Suprema de Justicia puede ser impugnada por vía de la acción de inconstitucionalidad. Y bueno, creo que eso es básicamente, en líneas generales, todo el proceso que se aplica desde lo que conocemos como excepción de inconstitucionalidad y luego, ¿verdad?, la acción de inconstitucionalidad que, como dijimos, se divide en dos partes. La primera, que es la acción en contra de actos normativos, que engloba las leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas municipales y cualquier acto administrativo o resolución administrativa entra dentro de la impugnación por vía de la acción en los términos del artículo 550. Y en segundo lugar, las impugnaciones por vía de la acción de inconstitucionalidad de las resoluciones judiciales, que como vemos también se dividen en dos: aquellas que por sí mismas sean violatorias de la Constitución y, en segundo lugar, aquellas que se funden en alguna ley u otro acto normativo. Bueno, creo que con esto podemos cerrar y quedo acá abierta a sus preguntas, si es que tienen alguna duda, ¿verdad?, respecto a lo que mencionamos y desarrollamos en la clase de hoy. Sí. Sí, 162 refiere al artículo 538 que en la imposibilidad de interponer acción si no se deduce tiempo oportuno en la contestación de... Bueno, ahí mi pregunta es, dos preguntas. ¿Cómo que se dio cuenta de que esa norma era inconstitucional? Número dos, en el caso de que el cambiado de abogado en primer momento estuvo, al empezar la demanda estuvo con uno y al contestar la demanda estuvo con otro, y después en el tramo final cambió de abogado, ya sea para apelar o agraviante o qué sé yo, ¿qué pasa en eso? Si eso no atentaría a
legítima de cambiar al profesional, digo. Sí, entiendo. Lo que pasa es que al cambiar al profesional se tiene a la vista todos los elementos y si el primer abogado no se dio cuenta, independientemente, como le quiero decir, independientemente a que se haya no dado cuenta, porque la contestación de la demanda es lo que quiere decir es la imposibilidad de interponer la acción. Si no se dedujo la excepción, significa que cuando se contestó la demanda, ¿verdad? Y en esa contestación se estableció que se debe aplicar esta normativa, ¿verdad? Es ideal aplicar esta normativa, dice la contestación. Y es ahí donde se tiene que oponer la excepción de inconstitucionalidad. Y lo que la Corte va a verificar es que si la contestación de la demanda se basó en esa norma y no se interpuso o no se opuso la excepción de inconstitucionalidad, de igual forma, independientemente a que se haya cambiado o no de profesional, la Corte va a rechazar. ¿Se entiende? Porque no es, Los se tiene agravios, en realidad los agravios, pacientes recién en el segundo momento cuando aplican la norma inconstitucional. La primera, o sea, los jueces y tribunales tienen. A ver, Carol, escucho entrecortado, pero lo que no quiero que confundas es que la imposibilidad de interponer la acción si no se opuso la excepción se entendería cuando estás promoviendo una acción en contra de una resolución judicial que por sí misma sea inconstitucional, ¿verdad? Porque si vos promoviste una acción de inconstitucionalidad en contra de una resolución que se fundó luego ya en una norma inconstitucional, vos ya estás diciendo que te agravia esa resolución porque se basó en una norma inconstitucional. ¿Se entiende? Y si tu contestación te dice, ah, bueno, no es esta norma la que se tuvo que aplicar, sino esta norma, ahí es donde tenés la, vamos a decir, obligación de oponer la excepción de inconstitucionalidad si consideras que esa nueva normativa que justifica la contestación de esa demanda, consideras violatoria de alguna garantía o principio constitucional. Al decir usted nueva, quiere decir que eso se constituiría en hecho nuevo. No, no es hecho nuevo, sino que en una norma nueva, que al contestar la demanda, la contraparte considera que debió ser aplicada, ¿sí? Que debió ser aplicada. Sí. No sé si quedó claro, Carol, no quiero que te vayas sin haber entendido bien esta parte. Es que es muy subjetiva, por eso es que le estoy preguntando. Es muy Sí, subjetiva saber si se dio cuenta o no se dio, en qué momento se dio cuenta. Cuando un incidente de nulidad por una cédula de notificación, uno se da cuenta cuando se produce la notificación fuera de norma y uno, aparte de poner un incidente de nulidad, pone una redargución de falsedad. ujú, Eso es en líneas generales. Entonces, en sí, este caso, me parece un requisito muy ambiguo y que se puede dar a que la Corte decida nomás impugnar y decir, o sea, decir que rechazar in limine, ¿verdad? Y claro, entonces, claro, como, claro. del mismo modo de los efectos de la demanda, el 559 también es muy rara la confección de esta norma. Dice, se suspende, tiene efectos suspensivos si se tratare de sentencia definitiva o interlocutoria con fuerza de tal. Claro, Y, que pongan fin al proceso significa, ¿sí? Que pongan fin exacto. al proceso. Sí, Bueno, a veces, por ejemplo, en primera instancia,
lo que sería en nuestro caso el Tribunal de Cuentas, que sería como la primera instancia, pero es la segunda instancia, sacaron una providencia. Y su Sí. providencia causaba agravios y se fue a Ujú, apelación. Y en la ujú. apelación se resuelve conforme a un AI. Pero se resuelve de una manera que es más agraviante todavía. Entonces ahí uno recurre a la inconstitucionalidad. Y en ese caso, eh, el, si va al Tribunal de Cuentas y dice, ah, no, pero este fue una providencia, en realidad ya tendría que ver que se resolvió en segunda instancia por ahí. Sí, entiendo. No, de igual forma, las providencias también son resoluciones judiciales. Las providencias también son Sí, resoluciones judiciales y pueden ser recurridas tienen vía, fuerza de vía de tal, acción. ¿verdad? Sí, 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 sí. sí, claro, Ah, claro, se puede. perfecto. Eso es algo que en la práctica se da y a veces y uno queda en el aire y me respondió, doctora, me respondió satisfactoriamente, ya le comprendo ya el punto. Uno quiere entender también y no mostrarse en el proceso de una manera eh, con incidentes dilatorios. Eso, y en realidad hay muchas situaciones que llevan aparejada nulidad insalvable Sí, y sí, que sí. uno si tiene posibilidades de contestar, La, presenta, pero si claro, ya no hay posibilidad, bueno, eh, pero ahora entiendo un poquito más ese artículo 559 y ese del 562. Gracias, doctora. muchas gracias, Carol, por la intervención. Bueno, y no sé, ¿tenemos otra pregunta? ¿Otra duda? Pareciera que no, entonces. ¿Podemos dejar hasta acá? Justito, tenemos 18:58 y vamos a encontrarnos en la siguiente clase y vamos a hablar de la incógnita que dejamos pendiente, ¿verdad? Que es la pregunta que le había hecho respecto a la excepción de inconstitucionalidad en sede administrativa, ¿sí? Y también algunos ejemplos y algunas jurisprudencias que les voy a presentar en la clase siguiente. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos encontramos el lunes que viene. Gracias, Bueno, profe. gracias. Gracias A igualmente, ustedes. doctora. A ustedes. Muchas Buenas gracias, noches, profe. doctora. Nos vemos. Muchas gracias.